Pocas veces una actualización tan pequeña podrá aportar tanto cambio a nuestro Home Assistant. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Bueno, ya hace unos cuantos meses que estamos teniendo actualizaciones muy pequeñitas y en vídeos pasados yo dije que me lo pensaría mucho antes de instalar una nueva actualización, porque eran actualizaciones, como digo, muy pequeñitas, no nos aportaban prácticamente nada nuevo, pero sí nos traían problemas con integraciones y servicios que estábamos utilizando y que después pues teníamos que estar reparando. Recordemos el caso de Alexa, que si alguien sigue teniendo problemas con Alexa, pues aquí te dejo el vídeo de cómo la mayoría de gente lo hemos solucionado. Después este mes no es una excepción, es una actualización muy pequeña, de novedades aporta prácticamente una de pequeñita y también aporta un cambio que es el que dará pie a que podamos cambiar todo nuestro Home Assistant. Después, si tú quieres ver todas las novedades de este mes, las integraciones que han salido nuevas, las que han dejado de funcionar, todo lo relacionado con la actualización de noviembre de Home Assistant, te dejo el enlace abajo en la descripción. Ahora ya me voy a mi Home Assistant. Vamos a ver primero esta novedad que estoy hablando y que, bueno, es interesante. A mí me ha gustado, se me ha hecho interesante. Y después el cambio que han aplicado, que es lo que nos dará pie a que podamos cambiar todo nuestro Home Assistant. Vamos allá. Aquí estoy en mi Home Assistant y vamos a empezar por lo que realmente es una novedad. La novedad la vamos a encontrar si vamos, por ejemplo, a Supervisor. Vamos a entrar a Zigbee Turno QTT. Podríamos entrar a cualquier otro de estos, pero bueno, lo voy a hacer con Zigbee Turno QTT. Ahora si nos vamos a Registro. Antes aquí, para ir viendo los cambios que había nuevos, teníamos que ir dando en Actualizar. Pues ahora lo han cambiado y esto es una vista en vivo, o sea, es en directo, para decirlo de alguna forma. Ya no tendremos que estar dando al botón de actualizar cada vez que queramos ver los nuevos cambios. Como podemos ver, pues van apareciendo nuevos registros aquí, y eso es porque es una vista en vivo. A medida que se producen los registros los vamos a ir viendo aquí sin la necesidad de actualizar. Esta es la novedad que nos trae este mes, que es bastante significativa. La verdad, a mí se me hace que está muy bien esto de poderlo ver en vivo y no tener que estar dando al botón de actualizar. También, si nos interesa descargar el registro, lo podemos hacer desde esta flechita de aquí. Y ahora vamos a ver el cambio que hay, que es el que puede provocar el cambio a todo nuestro Home Assistant. Desde hace ya unos cuantos meses que tenemos este tipo de paneles, que hemos estado hablando ya un poco por encima en el canal, que han introducido bastantes novedades. Son unos paneles totalmente nuevos. Aquí también nos pusieron el panel de título, que ya vimos en el vídeo pasado. Pues ahora la novedad es que estos cambios, este nuevo tipo de panel, lo podemos implementar a nuestro Home Assistant de toda la vida. Es decir, podemos transformar estos paneles en los nuevos paneles de registro. Para ello tendríamos que venir aquí al lápiz. Vendríamos aquí al lápiz este para editar. Y aquí, en lugar de mampostería, le pondríamos secciones, que estos paneles los llaman paneles de secciones. Si le damos aquí, ya vemos que nos dice: convierte tu vista en una vista de sección. Yo lo voy a probar, ya tengo copia de seguridad. Voy a darle en convertir y vamos a ver en directo qué pasa. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que, si este vídeo te está siendo de utilidad, que le des like, que para mí esto es muy importante, y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Convertir el diseño de la vista. Como vemos, nos lo pregunta varias veces porque realmente es un cambio importante. Le voy a dar a crear. Y bueno, como yo ya me pensaba, lo ha desestabilizado prácticamente todo. Pero bueno, aquí sería cuestión de volverlo a ordenar, crear las columnas,
Ahora, por ejemplo, el radar, que yo siempre tenía problemas para verlo todo, ahora ya lo veo todo, lo podría crear más grande, supongo, si quiero. Aquí, como vemos, pues nos pone tarjetas importadas y nos dice, esas tarjetas se importan desde otra vista, solo se mostrarán en el modo de edición. Muévelas a secciones para mostrarlas en tu vista. Es decir, si yo quiero ver esta tarjeta ahora en secciones, la tengo que arrastrar y llevarla, por ejemplo, aquí. Y aquí ahora ya sí se mostraría. Si yo le doy en hecho, vemos que esta se ve, pero las demás no. Le voy a dar a editar. Y por ejemplo el radar, que yo siempre he tenido muchos problemas para ver el radar. Después me la llevo a secciones. Pero me la llevaré a una de nueva. Aquí ya me da la opción de editar. Vamos a ver qué opciones nos da. Tenemos el diseño, puede ocuparlo todo y si queremos lo podemos hacer más grande. Lo voy a hacer, le voy a dar a guardar. Ya, por ejemplo, por fin ya veo toda la península en mi vista de Home Assistant, cosa que hasta ahora no lo podía ver. Vemos que las insignias también se siguen mostrando aquí perfectamente. Y aquí pues si quiero crear otra columna simplemente le doy en añadir. Después pues cada bloque de tarjetas que teníamos la tenemos que ir arrastrando arriba. Bueno, pues ya hemos visto que el cambio no es totalmente automático, no es que nos convierta nuestras vistas actuales en vistas de secciones, nos las deja abajo y nosotros manualmente las tenemos que ir subiendo, ordenando y si queremos pues cambiando el tamaño, pero ya es un gran cambio, un gran avance que nos lo dejan hacer así de forma bastante sencilla. Después, como ya he dicho, si quieres ver absolutamente todas las novedades, las integraciones nuevas, las integraciones que han dejado de funcionar y en general todo lo que trae esta actualización de noviembre, lo puedes hacer en el enlace que está abajo en la descripción. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.